El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo fue Jesús a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga. La gente decía admirada, ¿de dónde saca esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y aquello les resultaba escandaloso. Jesús les dijo: solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros porque les faltaba fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, hemos escuchado en la primera lectura del profeta Jeremías esta exhortación que hace el profeta en nombre de Dios para que el pueblo se mantenga fiel a la ley de Dios. De lo contrario, vendrá la ruina y la desolación. Y esta exhortación, hemos escuchado, le acarrea la incomprensión y el castigo por parte de los hombres que no quieren salir de su pecado y tener espíritu para un culto de mente y corazón interior y comprometido. Y todo eso conduce al ateísmo. El Papa Pablo VI lo dijo, lo indicó, que la secularización es un terreno fértil para el ateísmo. Si vivimos una vida de pecado, de infidelidad a Dios, eso conduce a la falta de fe, al ateísmo. La Constitución Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II subraya más de 10 veces el carácter sagrado de la liturgia y afirma que es acción sagrada por excelencia. Esta actitud de pecado, vivir en pecado, en ser infiel a Dios, nos conduce al ateísmo y nos conduce a rechazar a Jesús, como hemos escuchado, o dudar o escandalizarnos de Jesús, como hemos escuchado en el Evangelio. ¿De dónde le viene a Cristo toda su doctrina? Esa es la pregunta que se hacían sus paisanos. Su doctrina y su autoridad hizo estallar de admiración a sus paisanos, pero era una admiración de escándalo. Conocían a sus familiares y sabían que el Mesías nadie sabría de dónde venía, pero por sus hechos y doctrina podían deducir que un mero hombre no podía hacerlos. San Jerónimo comenta: observa la necedad de los nazarenos, se preguntan asombrados de dónde le viene la sabiduría a la sabiduría y de dónde el poder al poder. El error es evidente, pensaban que era el hijo del carpintero,
El error de los judíos es nuestra salvación y la condenación de los herejes. Hasta tal punto veían en Jesucristo el hombre que pensaban que era hijo de un carpintero. ¿Te asombras de que se equivoquen con respecto a sus hermanos cuando se equivocan con respecto al Padre? La envidia hacia un conciudadano es casi natural. No consideran las obras actuales del hombre, sino que recuerdan la debilidad de su infancia, como si ellos mismos no hubieran alcanzado la edad madura por esas mismas etapas. Y no hizo allí muchos milagros a causa de su incredulidad, de su falta de fe. No porque no pudiera hacer muchos milagros también para estos incrédulos, sino para no condenar haciendo muchos milagros a sus conciudadanos incrédulos. Asimismo, puede entenderse de otra manera que Jesús haya sido despreciado en su casa y en su patria, es decir, en el pueblo judío. Por eso hizo allí pocos milagros, para que no fueran totalmente inexcusables. Pero cada día hace signos más grandes entre los gentiles por medio de sus apóstoles, no tanto sanando los cuerpos como salvando las almas. Mantengámonos, pues, queridos hermanos, fieles a Dios, evitando el pecado. ¿Ven? Jeremías anuncia, si no se convierten, ¿no?, si no dejan de ofender a Dios, ¿no?, Dios destruirá eso tan querido por el pueblo de Israel, el templo, ¿no? Si no me obedecéis cumpliendo la ley que os di en vuestra presencia y escuchando las palabras de mis siervos, los profetas, entonces trataré a este templo como al de Silo. A esta ciudad la haré fórmula de maldición para todos los pueblos de la tierra. Y no quisieron escuchar al profeta, ¿ven? ¿Por qué profetizas en nombre del Señor que este templo será como el de Silo y esta ciudad quedará en ruinas, deshabitada? Y lo dijo Jesús también cuando entró en Jerusalén, ¿no?, y lloró sobre Jerusalén. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina sus polluelos? Y tú no quisiste. Ahí está todo. Tú no quisiste. Pues vuestra casa quedará vacía, Dios se alejará de vosotros. Y vino la ruina sobre Jerusalén. Pidamos a la Virgen María, pidamos al corazón de Jesús que nos mantengamos fieles a Dios.